Buenos días, grupo. Vamos a continuar el día de hoy y en este segundo video con nuestro tema evolución e historia de la auditoría administrativa. Es importante mencionar en el caso de nuestras actividades la importancia que tiene para, obviamente, como es una situación en línea, contar con esa participación más la suma de lo que sería nuestras 2 horas, viernes y sábado, de asesoría para aclarar dudas o para profundizar en alguno de los temas y subtemas que vamos a ir desarrollando. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente punto, que se refiere a la evaluación e historia de la auditoría administrativa. En nuestra actividad 3 se responderá la siguiente pregunta: ¿por qué es importante hablar de la evolución e historia de la auditoría administrativa? Esta respuesta pues obviamente la damos de manera inmediata. Pausamos nuestro video, contestamos, se envía como actividad 3 y se le suma a la actividad 4 al final de nuestro video. Nos dice: la auditoría se originó en la práctica de la contabilidad, la cual desde los inicios de la sociedad se encarga de desarrollar un sistema de información en el que se realiza una acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores productivos en lo que existe interés, con la intención de clasificarlos en cuentas que los representan así: derechos, activos, obligaciones, pasivo y patrimonio, entradas, ingresos y salidas, egresos, para tener conocimiento acerca del valor de estos y con base en dicho conocimiento tomar decisiones. Obviamente vamos a ir desarrollando varios de estos puntos, ¿sí? Aunque ya tienen un antecedente histórico, ¿sí? Ha habido algunas modificaciones, algunas innovaciones, ¿sí? Y algunos términos se han ido fortaleciendo o enriqueciendo. Los vestigios de la contabilidad desde la perspectiva macroeconómica se representan en los gobiernos de las primeras sociedades. Lo que buscaban era determinar lo que poseían y que no era de ellos, decidir racionalmente la manera de gastar y cómo se podía gestionar cambios positivos a corto, mediano y largo plazo. Desde el enfoque macroeconómico, los comienzos de la contabilidad estaban dados en la administración de conteo, vista desde el trueque o intercambio por la subsistencia. Y hablamos de un grupo pequeño al principio, en los clanes, en las tribus, no más de 50 personas, un incremento, ¿sí? Cientos de personas, y como va desarrollando, evolucionando el ser humano, se habla de miles, millones, al día de hoy, ¿sí? Miles de millones de seres humanos. Respecto a la perspectiva económica, la auditoría históricamente es denominada auditoría pública o gubernamental y se encarga de ejercer control de la hacienda pública y las cuentas de los gobiernos, mientras que en el campo macroeconómico se le denomina auditoría privada y se encarga de la detección de fraudes y errores en las cuentas de las organizaciones privadas para opinar acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Se busca, pues obviamente, que se den las cuentas claras y beneficio, ¿sí? O igualdad dentro de
estas sociedades, pero sabemos que en teoría así suena, así se entiende, en la práctica ya es diferente. La auditoría se origina en el hecho de quien está directamente interesado, en este caso el propietario, en el incremento de valor de organización. No es quien la administra ni tampoco quien contabiliza sus derechos, obligaciones, entradas y salidas de riqueza. Aquí vamos a empezar a ver, ¿sí?, que va a haber personas encargadas de esas actividades. La auditoría surge con la actividad comercial y por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. Por estas razones surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencia externas, para que sean imparciales, para que se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los empleados que integran y desempeñan las funciones relativas a la actividad operacional de la empresa. Al principio no se cuenta con mucha gente, ¿sí?, hay confianza, pero bueno, conforme, repito, se da un desarrollo y una evolución y cierta complejidad por el número de personas que forman parte de estas sociedades, pues ya tenemos que recurrir a estas personas, a estos auditores. Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. En ese momento el comerciante tuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de supervisión, mediante el cual el dueño, o en su caso el administrador, extendiera su control y vigilancia. ¿Sí? Aquí, conforme vamos avanzando y vamos recordando un poco de ese proceso históricamente hablando, pues aquí se retoma esta revolución industrial. Este tipo de servicio era provisto por una o más personas de la misma organización a quienes se les otorgaba la facultad de revisión en relación a los procedimientos establecidos. El enfoque que se le daba a este tipo de auditorías en su inicio era de carácter contable, debido a que se basaba principalmente en el resguardo de los llamados activos. La finalidad era verificar que los ingresos se administraran correctamente por los responsables en cuestión. Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros contables, protección de activo y por tanto en el descubrimiento y prevención de fraudes o posibles fraudes. Desgraciadamente, y lo hemos podido constatar, ¿sí?, no se da una situación, un desarrollo positivo, ¿sí?, sino que ya empiezan a generarse estos fraudes y que van en aumento, y por más auditorías que se puedan luego crear, ¿sí?, hay un trasfondo donde vemos, ¿no?, toda una mafia y que puede generar muchos fraudes, ¿sí?, y pérdidas cuantiosas. Entonces, bueno, estar muy al pendiente y conscientes de la importancia, ¿sí?, de estas auditorías. El auditor era considerado como un revisor de cuentas. A principios del siglo XV, los parlamentos de algunos países europeos comenzaron a crear el denominado Tribunal Mayor de Cuentas, cuya función específica era la de revisar las cuentas que presentaban los reyes o monarquías gobernantes. Con el paso del tiempo se extendió esta revisión a aspectos tales como revisión de la eficiencia de los empleados, procedimientos administrativos, actualización de políticas,
este es el origen de una auditoría llamada interna, ¿sí? Y aquí, bueno, pues ya nos damos cuenta de esa pasar de una sencillez, ¿sí?, a complejidad o a situaciones luego muy complejas, ¿sí? En este siguiente punto vamos a ampliar un poquito cierta información que se manejó en el primer audio, en el primer video, y que es de suma importancia, que podemos revisar y más que nada nos demos cuenta de la existencia y funcionalidad, ¿sí?, desde hace cientos, miles de años hasta el día de hoy. Se habló de la prehistoria y nos dice, en su origen más antiguo, la auditoría es una actividad que se creó como una aplicación de los principios de contabilidad, basadas en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas para observar su exactitud. Su importancia fue reconocida desde los tiempos más remotos. Tenemos conocimientos de su existencia desde la época de la civilización sumeria y el pueblo azteca, aquí en América. La auditoría en su forma más primitiva y simple surge cuando un pueblo o núcleo social sojuzga o domina a otro por medio de la política, religión, economía, ciencia o, como antiguamente era la manera más común, por la fuerza, ¿sí? Esa situación que se da en el ser humano, ¿sí?, de enriquecerse a costa de los demás, ¿sí?, y que obviamente se va a utilizar la fuerza para lograr esos objetivos. Por ahí tenemos algunas películas que pueden ser interesantes, como ejemplo La Guerra del Fuego y esa situación, ¿sí?, dentro de o a partir, ¿sí?, del desarrollo del ser humano, ¿sí?, sus inicios como un animal racional, pero todo lo que empieza a generar cuando empieza a interactuar dentro de una tribu, dentro de un clan, y se habla de un número mínimo de personas, 40, 50 personas. Nos dice, así el pueblo o la comunidad social eran obligadas a pagar un tributo al que lo dominaba. Este tributo hoy se conoce como contribución. El gobernante requiere que los tributos que impuso sean pagados correctamente en el tiempo requerido. Para estar seguros de que dichos pagos se realizaban, se designaban revisores, los cuales ejercían una actividad de fiscalización. Dentro de esta situación fiscal o de fiscalización, ¿sí?, el orden, el control, los buenos manejos, las cuentas exactas, correctas, etcétera, etcétera. En la Roma antigua, por ejemplo, se encuentra que la auditoría está estrechamente ligada a los procesos e instituciones del derecho mercantil, ¿sí? Toda esa situación comercial, ¿sí?, que se genera vía terrestre o vía marítima. En las civitas romanas o monarquías se encuentran las comisiones por curia o funcionarios y obviamente el colegio de los pontífices, los que se van a encargar del manejo de las auditorías. En la comisión por curia su función era ser un órgano de control y decisión de actos que pertenecían a la esfera privada. Es el inicio de un control político-social en manos de los ciudadanos, pero que no se generaliza, porque ya hay clases sociales, ¿sí? Estos ciudadanos, ¿sí?, pues obviamente son los que están
en la clase alta, ¿sí? Y los que están asumiendo el poder. El Colegio de los Pontífices, precedido por el Pontífice Máximo, el cual era juez de lo divino y lo humano, tenía diversas funciones como la del contralor de los diferentes cultos privados y en especial del culto público. Llevaba los archivos religiosos donde registraban los sucesos más notables relacionados con la vida del Estado. Redactaba el calendario y emitía decisiones sobre la adopción de las personas. El pontífice interpretaba el derecho de la época. Aquí vemos todavía esa influencia religiosa, ¿sí? De convencimiento a una clase o clases, en este caso, clase baja, clase media, y que es controlada a partir muchas veces de la no educación o educación o conocimientos básicos dentro de la mayoría de estos individuos que formaban parte de una sociedad que obviamente en un trasfondo nos damos cuenta que somos explotados, ¿sí? Pero bueno, es todo un mecanismo, toda una estructura, ¿sí? Que muchas veces no entendemos, pero conforme seguimos estudiando y aprendiendo, vamos entendiendo, ¿no? El teje y maneje de todo lo que llegan a ser, principalmente los gobiernos corruptos, ¿sí? Si hay gobiernos, afortunadamente, que sí están buscando ese equilibrio. De lo anterior, se evidencian dos cosas fundamentales. En el tiempo de las civitas no es posible encontrar la separación entre política, religión, derecho, economía y contaduría. Los civitas centraban todo el poder. Hay un enorme parecido con lo que hoy se conoce como fiscalización privada, parecido que está basado en el control de acciones privadas, emisión de dictámenes y procedimientos jurídicos. Todo esto en manos de las grandes empresas, ¿sí? De la gente que gobierna, etcétera, etcétera. En México, estamos hablando obviamente de la historia, encontramos como ejemplo el pueblo azteca, belicioso por naturaleza, el cual se caracterizó por dominar a otros a la fuerza, expandiendo de tal manera su dominio hasta Centroamérica y un poco más allá. Los aztecas obligaban a sus subordinados a entregar tributos. Cuando se daba un incumplimiento del pago de dichas contribuciones, el calpixtle lo reportaba. La función de esta figura era la de ser recaudador y auditor. De hecho, la parcialidad de los calpixtles generó un gobierno tirano, imparcial, y fue la causa de que muchos pueblos indígenas se aliaran con Hernán Cortés para lograr la conquista. Pero bueno, sabemos que la idea es dentro de lo que es esa conquista de México por parte de los españoles, ¿sí? Tenía otros lineamientos, ¿sí? Pero bueno, aquí el grave error que cometen, ¿sí? Todos estos pueblos indígenas y que llevaron, ¿sí? a la destrucción, ¿sí? de grandes culturas. Pasamos a la Edad Media y aquí nos dice, durante la época de la colonia, la función del auditor fue ejercida por la autoridad religiosa, la cual se impuso a la fuerza. Había un alto grado de ignorancia dentro de la mayoría de las sociedades, ¿sí? Y obviamente pues esto se podía utilizar, ¿sí? para mantener a esas personas controladas. En esta época, los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey. Este tributo lo recogía la iglesia.
El control de este recaudado era fiscalizado por los auditores, quienes emitían reportes y la lista de quienes no cumplían con el pago del diezmo. Por eso el fortalecimiento y hablar del Vaticano, ¿sí?, como una instancia o una de las instancias más ricas del planeta. Las personas que no diezmaban eran enviadas ante el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición. Este tribunal empleaba procedimientos para obligarlos a pagar el diezmo y no se volviera a incurrir en una evasión. Dicha riqueza le otorgó un dominio absoluto al clero, acompañado de una impresionante acumulación de riqueza, dominio que concluyó con la promulgación de una reforma de ley hecha por Benito Juárez, en el caso de nosotros, aquí en México. El título de auditor apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I. Durante la Edad Media en los diferentes países, las asociaciones profesionales eran las encargadas de ejecutar funciones de auditoría, destacándose entre ellas el Colegio de Contadores de Venecia, 1581, y el Consejo Londinense de Inglaterra en el año 1310. Acuérdense que aquí hay muchas culturas antiguas que se están enriqueciendo en cuanto a territorios, en cuanto a rutas comerciales, ¿sí? Y eso los está fortaleciendo, ¿sí? Pero obviamente son los primeros en empezar a crear y generar, ¿sí?, toda esta situación, ¿sí?, en el cual el auditoriar era beneficio, ¿sí?, para los que asumían el poder en cada uno de estas culturas y futuros países como los conocemos actualmente. Y bien, nuestra actividad 4 responde la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué antecedentes importantes se desarrollaron en la prehistoria y Edad Media de la auditoría? Como algo importante, pero que también se genera un trasfondo, ¿sí? Y aquí obviamente vemos esa gran influencia religiosa, mística, y aunque ya apareció la filosofía y todas las demás ciencias, el método científico, muchos países se encargaron de brindar educación solamente a las clases altas, ¿sí? De ahí el surgimiento de una clase media, ¿sí?, que surge de una clase baja y que trata y sigue tratando de lograr un equilibrio, el cual pues obviamente difícilmente se ha logrado, ¿sí? Y bueno, vamos conociendo y teniendo más información importante, interesante, ¿sí?, y que nos ayuda a entender, ¿sí?, todo esto de la auditoría desde sus inicios, ¿sí?, hasta el día de hoy. Y bueno, por mi parte sería todo en este segundo video. Continuaremos, por ahí vamos a checar lo de vacaciones, una Semana Santa, y bueno, regresamos para la siguiente, después de Semana Santa, ya con ese tercer video. Les agradezco mucho, por ella varias personas ya están mandando sus actividades. No se les olvide mandarlos en tiempo y forma. Sí, tenemos hasta el domingo para que no se nos acumule tanta información. Es un grupo grande y bueno, espero escucharnos próximo viernes o sábado, ¿sí?, en nuestras asesorías. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente video. Gracias.